El concepto del pecado original es uno de los pilares fundamentales en la teología cristiana, y su comprensión es esencial para cualquier creyente que busque profundizar en su fe. Pero, ¿qué es exactamente el pecado original y por qué es tan significativo en la narrativa cristiana? Para comprenderlo plenamente, debemos remontarnos a los primeros capítulos del Génesis, el primer libro de la Biblia. Aquí se nos presenta la historia de la creación, la caída del hombre y las consecuencias que esta caída tuvo para toda la humanidad. El pecado original se refiere al primer acto de desobediencia cometido por Adán y Eva, los primeros seres humanos creados por Dios. Este acto no fue solo una simple infracción de una norma, sino una rebelión contra la autoridad divina y un intento de los seres humanos de usurpar el papel de Dios. La narrativa bíblica nos muestra cómo, a través de esta desobediencia, el pecado y la muerte entraron en el mundo, afectando no solo a Adán y Eva, sino a toda su descendencia. La importancia de esta historia no radica solo en el acto mismo, sino en las profundas implicaciones teológicas y espirituales que tiene. El pecado original explica por qué la humanidad se encuentra en un estado de separación de Dios, y por qué necesitamos la redención y la gracia divina para restaurar esa relación rota. A través de la historia de la caída, también comprendemos la naturaleza humana, incluidas nuestras debilidades y nuestra inclinación al pecado. El concepto del pecado original también es crucial para entender el plan de salvación que Dios ha preparado para la humanidad. Desde el mismo momento de la caída, Dios prometió un Redentor, alguien que restauraría la relación entre Dios y el hombre. Esta promesa se cumple en la persona de Jesucristo, cuya vida, muerte y resurrección traen esperanza y redención a todos los que creen en Él. La historia del pecado original es, por lo tanto, una historia de advertencia y esperanza. Nos advierte sobre los peligros de la desobediencia y la rebelión contra Dios, pero también nos ofrece la esperanza de la redención y la restauración. Es una narrativa que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida y nuestras propias acciones, y a buscar siempre la gracia y el perdón divinos. A lo largo de este video, exploraremos en profundidad cada aspecto de esta historia fascinante y profundamente significativa. Comenzaremos con la creación del hombre y la mujer, pasando por el jardín del Edén, la tentación, el acto del pecado y sus consecuencias, hasta llegar a la promesa de redención y la esperanza de salvación que encontramos en Cristo. Cada paso nos acercará más a una comprensión plena del pecado original y su relevancia para nuestra vida hoy. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. La Biblia nos relata en el libro del Génesis cómo, en 6 días, Dios formó el universo, pobló la tierra con una diversidad de vida y finalmente creó al hombre y a la mujer, quienes serían los encargados de gobernar sobre toda la creación. La creación del hombre y la mujer no fue un acto casual, sino una obra maestra que refleja la intención y el amor de Dios. El Génesis nos dice que Dios creó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, convirtiéndolo en un ser viviente. Este acto de soplar vida en el hombre simboliza la relación especial que existe entre Dios y la humanidad. A diferencia de los animales y otras formas de vida, los seres humanos fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Esto significa que, al igual que Dios, los seres humanos tienen la capacidad de razonar, de tomar decisiones morales y de mantener una relación personal con su Creador. Pero la creación no estaba completa sin una compañera para el hombre. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. Así, Dios hizo caer un profundo sueño sobre Adán, y mientras dormía, tomó una de sus costillas y formó a Eva, la primera mujer. Cuando Adán vio a Eva, reconoció que ella era hueso de sus huesos y carne de su carne. Esta unión entre Adán y Eva establece la base para la institución del matrimonio,
una unión sagrada y diseñada por Dios. El propósito de la creación del hombre y la mujer va más allá de simplemente poblar la tierra. Dios les dio el mandato de ser fructíferos y multiplicarse, llenar la tierra y sojuzgarla. Esto significa que los seres humanos fueron creados para trabajar y cuidar de la creación, y para reflejar la gloria de Dios a través de sus vidas. La relación entre Adán y Eva, y entre ellos y Dios, estaba destinada a ser una relación de armonía, amor y mutua cooperación. Sin embargo, la perfección de la creación y la relación íntima entre Dios y el hombre estaban a punto de ser desafiadas. En el centro del jardín del Edén, Dios colocó dos árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios permitió que Adán y Eva comieran de todos los árboles del jardín, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Esta prohibición no era un simple capricho, sino una prueba de obediencia y confianza en Dios. El acto de creación del hombre y la mujer nos enseña sobre la intención divina para la humanidad. Fuimos creados para vivir en una relación íntima con Dios, para gobernar sobre la creación con sabiduría y justicia, y para reflejar la imagen de Dios en el mundo. Sin embargo, esta armonía y propósito iniciales fueron comprometidos por el acto de desobediencia que conocemos como el pecado original. El jardín del Edén, descrito en el libro del Génesis, es un lugar de belleza y abundancia sin igual, un verdadero paraíso diseñado por Dios como el hogar perfecto para los primeros seres humanos. Situado en un lugar de tierras fértiles, el Edén está dotado de todo lo necesario para la vida y el gozo. En medio de este jardín, Dios colocó al hombre y a la mujer, otorgándoles la responsabilidad de cuidarlo y cultivarlo. El Edén no solo era un lugar físico, sino también un símbolo de la armonía y la relación perfecta entre Dios y la humanidad. Cada planta y árbol del jardín eran agradables a la vista y buenos para comer. Entre estos árboles destacaban el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Estos dos árboles tenían un significado profundo, especialmente el árbol del conocimiento, del cual Dios había prohibido comer a Adán y Eva. El árbol de la vida, por otro lado, representaba la vida eterna y la bendición continua de Dios. Comer de este árbol significaba vivir en la presencia de Dios y disfrutar de su favor eternamente. El Edén, con su abundancia de recursos y belleza, simbolizaba la provisión generosa y el cuidado de Dios hacia su creación. En el jardín del Edén, Adán y Eva vivían en una relación de total transparencia y comunión con Dios. No había vergüenza ni culpa, y podían caminar y hablar con Dios libremente. Esta imagen de armonía y paz refleja la intención original de Dios para la humanidad, vivir en un estado de felicidad plena, sin la sombra del pecado ni la muerte. Sin embargo, este estado de bendición y perfección estaba condicionado por la obediencia a la voluntad de Dios. La prohibición de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal era una prueba de confianza y lealtad. Dios no quería autómatas, sino seres que eligieran libremente amarlo y obedecerlo. La libertad de elegir era esencial para la verdadera comunión y amor. El jardín del Edén, con su belleza y perfección, se convierte en el telón de fondo de la prueba más significativa que enfrentaría la humanidad. En este paraíso, la tentación y la caída de Adán y Eva marcarían el comienzo de una historia de redención que se extendería a lo largo de toda la Biblia. La perfección del Edén contrasta dramáticamente con la realidad del pecado y la muerte que entrarían al mundo debido a la desobediencia. Mientras exploramos los eventos que llevaron a la caída del hombre, es importante recordar la intención original de Dios para la humanidad y la creación. El Edén nos ofrece una visión de lo que fue y de lo que puede ser a través de la redención en Cristo.
Aunque la humanidad perdió el acceso al Edén debido al pecado, la historia del Edén también nos da una visión de la esperanza futura. Dios no abandonó a la humanidad en su estado caído, sino que, desde el mismo momento de la caída, comenzó a desarrollar un plan de redención para restaurar lo que se había perdido. La historia del pecado original no puede contarse sin mencionar la tentación y el papel crucial que jugó la serpiente en este evento. La serpiente, descrita como el animal más astuto de todos los que Dios había creado, se convierte en el instrumento del engaño y la tentación. En la narrativa bíblica, la serpiente es un símbolo del mal y se asocia con Satanás, quien busca siempre destruir la relación entre Dios y el hombre. La serpiente se acerca a Eva en el jardín y comienza a cuestionar la palabra de Dios. ¿De veras Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del jardín?, pregunta la serpiente, sembrando duda en el corazón de Eva. Al distorsionar y cuestionar la palabra de Dios, la serpiente inicia un proceso de tentación que llevará a la caída. Eva responde que pueden comer del fruto de todos los árboles, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal, ya que Dios les advirtió que morirían si comían de él. Sin embargo, la serpiente contradice directamente a Dios, asegurándole a Eva, no morirán, sino que Dios sabe que cuando coman de él, se les abrirán los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Esta afirmación de la serpiente toca una fibra sensible en el corazón humano, el deseo de ser como Dios, de tener conocimiento y autonomía. La tentación no es solo sobre el fruto prohibido, sino sobre la ambición y el orgullo de ser iguales a Dios. La serpiente logra que Eva vea el fruto del árbol no solo como algo prohibido, sino como algo deseable, capaz de otorgar sabiduría y poder. Eva, seducida por estas promesas, toma del fruto y come, y también da a su esposo, Adán, quien come junto con ella. Este acto de desobediencia no es solo un fracaso individual, sino un fracaso colectivo de la humanidad. Adán y Eva, que fueron creados para vivir en obediencia y comunión con Dios, eligen en cambio seguir su propio camino, influenciados por la serpiente. La tentación y el papel de la serpiente nos enseñan sobre la naturaleza del pecado y la rebelión contra Dios. El pecado comienza con la duda y la distorsión de la verdad, y se alimenta del orgullo y la ambición desmedida. La serpiente, como representante del mal, utiliza estas herramientas para desviar a la humanidad del camino de Dios. Este evento también nos muestra la vulnerabilidad humana frente a la tentación y la necesidad constante de discernimiento y dependencia de la palabra de Dios. La caída de Adán y Eva es un recordatorio de que, aunque somos creados a imagen de Dios, también somos susceptibles al engaño y a la rebelión. La narrativa de la tentación y la caída no es solo una historia antigua, sino una advertencia continua para todos los creyentes. El momento culminante de la historia del pecado original es el acto de desobediencia de Adán y Eva. Después de ser tentados por la serpiente, ambos deciden comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, desobedeciendo directamente la única prohibición que Dios les había dado. Este acto de desobediencia es mucho más que una simple transgresión, es una rebelión consciente y deliberada contra la autoridad divina. La Biblia nos dice que, en el momento en que comieron del fruto, se les abrieron los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Esta nueva conciencia de su desnudez simboliza la pérdida de la inocencia y la entrada de la vergüenza y la culpa en la experiencia humana. Adán y Eva intentan cubrir su desnudez con hojas de higuera, un gesto que refleja el intento humano de ocultar el pecado y la vergüenza, pero que resulta inadecuado e insuficiente. El acto de comer del fruto prohibido también rompe la relación perfecta que existía entre Dios y la humanidad. Cuando Dios llama a Adán en el jardín, él se esconde, temeroso de enfrentar a su Creador.
Este miedo y esta separación marcan el inicio de una nueva realidad para la humanidad, una realidad en la que el pecado y la muerte están presentes. Dios confronta a Adán y Eva, y cada uno de ellos intenta culpar a otro por su desobediencia. Adán culpa a Eva, y Eva culpa a la serpiente. Este juego de culpas revela la ruptura de la unidad y la confianza entre ellos, así como la fractura de la relación con Dios. El pecado no solo introduce la separación entre Dios y el hombre, sino también la división y el conflicto entre los seres humanos. Dios pronuncia juicio sobre la serpiente, Eva y Adán, cada uno recibiendo consecuencias específicas por su papel en el acto de desobediencia. La serpiente es maldecida por encima de todos los animales y condenada a arrastrarse sobre su vientre y comer polvo. Eva, y por extensión todas las mujeres, experimentarán dolor en el parto y una relación de conflicto y deseo hacia su esposo. Adán, y todos los hombres, enfrentarán el trabajo arduo y la lucha por la subsistencia en un mundo ahora lleno de espinas y cardos. Además de estos juicios específicos, la consecuencia más grave del pecado es la muerte. Dios declara que Adán fue hecho del polvo y al polvo volverá, introduciendo la realidad de la muerte física como resultado del pecado. La separación espiritual de Dios y la muerte física se convierten en la herencia de toda la humanidad debido al pecado original. Este acto de desobediencia y sus consecuencias nos enseñan sobre la gravedad del pecado y su impacto profundo y duradero. La historia de Adán y Eva no es solo una narración antigua, sino una representación de la condición humana. Todos hemos heredado la naturaleza pecaminosa de Adán y Eva, y todos necesitamos la redención y la restauración que solo Dios puede ofrecer. Las consecuencias del pecado original se extienden mucho más allá del momento de la desobediencia de Adán y Eva. Estas consecuencias han moldeado la experiencia humana y la historia del mundo desde entonces. El pecado introdujo la muerte, el sufrimiento y la separación de Dios, marcando un cambio drástico en la condición de la humanidad y la creación. La muerte es quizás la consecuencia más evidente y devastadora del pecado. Dios había advertido a Adán que comer del árbol del conocimiento del bien y del mal resultaría en la muerte, y esta advertencia se cumplió no solo en un sentido espiritual sino también físico. La muerte física se convirtió en una realidad inevitable para toda la humanidad, y la muerte espiritual, la separación de Dios, se convirtió en una barrera insuperable sin la intervención divina. El sufrimiento también se introdujo en el mundo como resultado del pecado. El trabajo, que inicialmente era una actividad placentera y gratificante en el jardín del Edén, se volvió arduo y lleno de dificultades. Adán y Eva enfrentaron la realidad del dolor y el esfuerzo en sus vidas cotidianas. Eva experimentó el dolor del parto, y ambos enfrentaron la lucha constante por la supervivencia en un mundo ahora lleno de espinas y cardos. La relación entre Dios y la humanidad fue profundamente afectada por el pecado. La intimidad y la comunión que Adán y Eva disfrutaban con Dios en el Edén se rompieron, y la humanidad se encontró en un estado de alienación espiritual. Esta separación de Dios es la raíz de muchos de los problemas y sufrimientos que enfrentamos en el mundo hoy. La historia bíblica nos muestra repetidamente cómo el pecado lleva a la idolatría, la injusticia y la violencia, alejando a la humanidad cada vez más de su Creador. Las consecuencias del pecado también se ven en la naturaleza humana. El pecado original no solo afectó a Adán y Eva, sino que se transmitió a todas las generaciones siguientes. Todos nacemos con una naturaleza pecaminosa, una inclinación hacia la desobediencia y el egoísmo. Esta condición humana caída es la causa de muchos de los conflictos y problemas que enfrentamos en nuestras vidas personales y en la sociedad en general. A pesar de estas graves consecuencias, la historia del pecado original también incluye una promesa de redención.
Dios, en su misericordia, no dejó a la humanidad sin esperanza. En el mismo momento de pronunciar los juicios sobre Adán, Eva y la serpiente, Dios prometió que un día vendría un Redentor. Este Redentor, descrito como la simiente de la mujer, aplastaría la cabeza de la serpiente, derrotando al mal y restaurando la relación entre Dios y la humanidad. La promesa de redención es un tema central en la narrativa del pecado original y ofrece esperanza en medio de las consecuencias devastadoras del pecado. Después de que Adán y Eva desobedecieron a Dios y enfrentaron las consecuencias de su pecado, Dios pronunció una profecía que señala hacia la redención futura. En Génesis 3, versículo 15, Dios dice a la serpiente, y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Esta promesa, conocida como el protoevangelio o el primer anuncio del evangelio, es el primer indicio de que Dios tenía un plan para redimir a la humanidad del pecado y restaurar la relación rota. La simiente de la mujer se interpreta como una referencia a Jesucristo, quien, aunque herido en el calcañar, una referencia a su sufrimiento y crucifixión, aplastaría la cabeza de la serpiente, una referencia a su victoria final sobre el pecado y la muerte. A lo largo del Antiguo Testamento, esta promesa de redención se desarrolla y amplía. Dios hace pactos con Noé, Abraham, Moisés y David, cada uno de los cuales apunta hacia la venida de un Redentor que restaurará la relación entre Dios y la humanidad. Los profetas del Antiguo Testamento hablan de un Mesías, un Salvador que traerá justicia, paz y redención. La venida de Jesucristo, según el Nuevo Testamento, es el cumplimiento de esta promesa. Jesús, como el Hijo de Dios y la simiente de la mujer, vive una vida perfecta, muere en la cruz por los pecados de la humanidad y resucita, venciendo la muerte y el pecado. A través de su sacrificio, ofrece perdón y vida eterna a todos los que creen en él. La cruz y la resurrección de Cristo son el clímax de la historia de redención, proporcionando una solución definitiva al problema del pecado introducido en el Edén. La promesa de redención también incluye la restauración final de todas las cosas. La Biblia nos enseña que, en los últimos tiempos, Dios creará un nuevo cielo y una nueva tierra, donde no habrá más muerte, dolor ni sufrimiento. Esta nueva creación será un retorno al estado de perfección y armonía que existía en el jardín del Edén, pero incluso mejor, ya que estará libre del pecado para siempre. Esta promesa de redención ofrece esperanza y propósito a los creyentes hoy. A pesar de las dificultades y sufrimientos de la vida, podemos tener la seguridad de que Dios tiene un plan para redimir y restaurar. Nos invita a vivir en la esperanza de su promesa y a participar en su misión de redención, compartiendo el mensaje de salvación con otros y trabajando por la justicia, la paz y la restauración en nuestro mundo. La historia del pecado original y la caída del hombre no es solo un relato antiguo, sino una narración que resuena profundamente en la experiencia humana y en la historia de la salvación. A través de esta historia, comprendemos la naturaleza del pecado, sus consecuencias devastadoras y la profunda necesidad de redención. La caída de Adán y Eva en el jardín del Edén marcó el inicio de una separación entre Dios y la humanidad, una separación que ha afectado a todas las generaciones desde entonces. Sin embargo, esta historia también nos ofrece una promesa de esperanza. Desde el mismo momento de la caída, Dios prometió un Redentor, alguien que restauraría la relación rota entre Él y la humanidad. Esta promesa se cumplió en la persona de Jesucristo, quien, a través de su vida, muerte y resurrección, venció al pecado y la muerte, ofreciendo perdón y vida eterna a todos los que creen en Él. El legado del pecado original es una realidad que enfrentamos diariamente. Vivimos en un mundo marcado por el pecado, el sufrimiento y la muerte. Sin embargo,
también vivimos con la esperanza de la redención y la restauración que Dios ha prometido. Esta esperanza nos invita a vivir vidas de fe, confianza y obediencia a Dios, sabiendo que Él tiene un plan para redimir y restaurar todas las cosas. La historia del pecado original también nos llama a reflexionar sobre nuestra propia vida y nuestra relación con Dios. Nos recuerda la importancia de la obediencia y la confianza en Dios, y nos advierte sobre los peligros del orgullo y la desobediencia. Pero más allá de la advertencia, nos ofrece la esperanza de la redención y la restauración, una esperanza que encontramos en Cristo. A medida que concluimos esta exploración del pecado original y la caída del hombre, recordemos la promesa de Dios y la esperanza de salvación que tenemos en Cristo. Que esta historia nos inspire a vivir vidas de fe y obediencia, confiando en la gracia y el amor de Dios, y compartiendo el mensaje de redención con el mundo. En Cristo, encontramos la respuesta a nuestro estado caído y la esperanza de una nueva creación, libre del pecado y la muerte. Gracias por acompañarnos en una cápsula más. Si quieres escuchar más videos como este, comenta. Y cuéntanos cuál es tu tema de la Biblia favorito, o sobre cuál quisieras conocer. Únete a nuestra comunidad, donde la fe se mezcla con la sabiduría para crear un espacio de crecimiento personal y espiritual. Suscríbete ahora para recibir tu dosis diaria de inspiración y sabiduría. Cada cápsula es una oportunidad para alimentar tu fe y nutrir tu mente. Que la paz de Dios esté siempre en nuestros corazones, bendiciones y nos vemos en el siguiente video.